Hola chicos, chicas. Bueno, vamos ahora con el último problema que tiene que ver con el seminario de nuestra clase que vamos a llamar 8 y que tiene que ver con dinámica de rotaciones. Bueno, no olvidar que siempre es recomendado tratar de hacer los ejercicios uno por su cuenta primero y después tratar de confirmar las cosas ocupando los videos, ¿ya? Así que eso, pues, sin más que decir, vamos con el ejercicio. Tenemos el problema 4 que habla de un momento de inercia de la molécula de H2. Y bueno, vamos leyendo el ejercicio. Dice, calcula el momento de inercia de la molécula de hidrógeno H2. Es una molécula diatómica. Considerando que la masa del hidrógeno es 1,7 por 10 a la menos 27 kilos. Y la distancia que separa los átomos es de 4 por 10 a la menos 10 metros. Considere el cálculo para las siguientes situaciones e interprete los resultados. El primer caso dice, el caso A, dice la molécula está rotando a lo largo del eje que une los átomos de hidrógeno. Y en el caso B, la molécula está rotando en torno a un eje perpendicular a la línea que une los átomos y pasa por el centro de ella. ¿Ya? Bueno, son dos casos relativamente sencillos, muy clásicos, y vamos a tratar de resolverlo. Ya, perfecto. Vamos con la identificación de variables entonces. Y bueno, vamos a tratar de ocupar este pequeño diagrama, ¿ya? Serían dos moléculas, o sea, dos átomos de hidrógeno que están enlazados de alguna forma. Y bueno, vamos a tratar de hacer interactuar en este caso, por lo menos para resolver el ejercicio. Identifiquemos algunos datos. Tenemos la masa del hidrógeno, que es 1,7 por 10 a la menos 17 kilos. Y va, 27, perdón. 27. Voy a borrar el tiro, perdón. Ahí, perdón. Ya, tenemos 1,7 por 10 a la menos 27 y tenemos la distancia que separa a los átomos. Vamos a ponerlo así, que es como la distancia de enlace, por así decirlo. Es 4 por 10 a la menos 10 metros. Otra cosa importante en la identificación y que vale la pena hacerlo es dibujar quizá las situaciones. ¿Ya? Así que yo en mi caso por lo menos lo voy a hacer así. Aquí tenemos un átomo de hidrógeno, aquí tenemos el otro. Voy a dibujar el enlace o la parte donde están girando. Y voy a dibujar el eje, o por lo menos algo parecido. Este sería el eje de rotación, entonces esta cosa estaría girando algo así. Ese sería el caso A. Y en el caso B, podríamos tener... lo voy a poner de otra forma. Vamos a dejarlo más o menos parecido. Mismo enlace. Y vamos a dibujar el eje, que en este caso el eje pasa por el medio y sale o entra de la pantalla. Así que obviamente es mucho más difícil de escribir. Aquí vamos a dibujar como si la rotación fuese algo así. Ya, a lo largo de ese eje. Es distinto, obviamente, así que lo que podemos dibujar acá también es que estamos como a media distancia. Aquí. Esa es la distancia de giro, que sería 2 por 10 a la menos 10. Ya la idea es interpretar estos dos casos. Y voy a ponerle metros, perdón, porque si no después alguien me va a decir, profe, le faltan los metros. Ya, ahí está. Tenemos eso. Nosotros sabemos que hay que asumir algunas cosas, así que creo que hay que prepararse un poquito aquí. Fíjense que yo dibujé moléculas, o sea, átomos, acá con un cierto grosor o con un cierto tamaño. No podemos hacer el cálculo porque si consideráramos cierto tamaño, porque obviamente nos faltan datos, nos faltaría el radio del hidrógeno en este caso, que no podríamos saber muy bien cuál es. A lo mejor podríamos considerar el radio de Bohr o cosas por el estilo, pero no estamos completamente seguros, así que mejor no especular al respecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a asumir, y esto lo declaramos, asumimos que el tamaño de los átomos lo voy a poner así, de los hidrógenos, es
despreciable. ¿Qué quiere decir que sea despreciable? Que derechamente no lo vamos a considerar, vamos a considerar átomos de tamaño 0, o sea, solo puntitos. ¿Ya? Porque si no, realmente el problema no se puede resolver muy bien. ¿Ya? Y para fines de las conclusiones, ahí vamos a discutir cuáles son las implicancias que tiene esto. Vamos al planteamiento y vamos a ocupar algunas de las ecuaciones de momento de inercia, que esto es bastante sencillo. Aquí solamente vamos a ocupar una, que es, perdón, el momento de inercia de un sistema que está compuesto de n partículas. Vamos a ponerle aquí n, ahí, me quedó horrible ya, pero bueno, es la masa iésima multiplicado por el radio iésimo al cuadrado. O sea, de todas las, sumamos los m por r cuadrado de todas las partículas dependiendo de la situación. ¿Ya? Y no hay nada más que hacer porque obviamente la situación nos va a decir cómo ocupar esta expresión, porque vamos a tener distintos r dependiendo del caso. Ustedes ya lo vieron. Y las masas son las mismas, así que obviamente aquí es llegar y aplicar. Así que vamos con la parte de la ejecución. Ok, ahora vamos a resolver la parte A. Bueno, tomando la ecuación 1, que fue la que habíamos declarado, nosotros vamos a tener que el momento de inercia va a ser la sumatoria de todas las masas involucradas multiplicado por todos los radios a los que se encuentren esas masas. Algo interesante de esta situación es que si nosotros observamos el diagrama que hicimos hace un rato, que es este de acá, fíjense que con respecto a ese eje, las partículas no están puestas a una distancia r, sino que las partículas están en el eje. Por ende, el radio al que se encuentran esta partícula y la otra partícula es 0. Así que si tuviésemos que ponerlo en términos de ecuaciones, en estricto rigor deberíamos estar poniendo esto. Esta es la parte A, perdón. Deberíamos estar poniendo esto. La masa del hidrógeno, que era 1.7 por 10 a la menos 27, a una distancia de 0 metros, más 1.7, perdón, por 10 a la menos 27, por el mismo radio, que en este caso es 0. Es evidente lo que podemos observar acá, que en este caso el momento de inercia de esta situación debería ser 0. Vamos a ponerle la unidad de medida igual, kilogramo por metro cuadrado. Vamos a interpretar estos resultados después, ¿ya? Pero obviamente un resultado se puede interpretar mucho más fácil, de manera que ustedes puedan comparar. Entonces vamos con el caso B. El caso B es mucho más interesante. Tomamos exactamente la misma expresión y vamos viendo el radio en el cual se encuentran estas partículas. Como podemos ver, el radio, este es el eje que sale de la pantalla o entra de la pantalla, pongámoslo así, y hay una distancia de 2 por 10 a la menos 10 metros entre el centro de giro y la partícula 1 o la partícula 2, y la misma distancia con respecto a la otra partícula. Entonces ahí sí va a ser un poco más interesante el caso, porque tenemos un radio y tenemos las mismas masas asociadas para poder ocupar. Entonces vamos poniendo los datos. Aquí sería 1.7 por 10 a la menos 17 por 2 por 10 a la menos 10 metros. Más exactamente lo mismo. Podría multiplicar por 2, pero quiero dejar en claro aquí en el video cómo se hace el ejercicio. ¿Ya? Por 10 a la menos 17. ¿Por qué le pongo 17? Es 27, perdón. Ahorrarlo aquí, perdón. Acá. 27, perdón. Y por 2 por 10 a la menos 10 metros. Teniendo esto, ya podemos calcular el resultado, que debería ser lo siguiente. 6,8 por 10 a la menos 37. Esto en kilos por metro cuadrado. Vamos a ponerle ahí el momento de inercia. Me quedó horrible ya, pero se entiende. Resaltamos esto como corresponde, no se olviden. Ya, ¿qué es lo interesante de este ejercicio? Porque ahora vamos a la parte de evaluar. Pero vamos a ponerlo aquí explícitamente y lo voy a dejar grabado.
Evaluar. Check. ¿Qué es lo que tenemos? Miren, si se fijan, y podemos anotar algunos de los resultados acá. Uy, que voy en chiquitito, creo que voy a agrandar un poco más los dibujos. Ya, bueno. ¿Qué es lo que tenemos? Si se fijan, nosotros tenemos dos resultados. Para la situación A tenemos 0 kilogramos por metro cuadrado, perdón, y en la parte 2 tenemos 6.8 por 10 a la menos 37 kilogramos por metro cuadrado. En estos casos, la situación A tiene un momento de inercia más pequeño que en el caso B. En ambos casos es un momento de inercia pequeñísimo, o sea, tenemos una cuestión por 10 a la menos 37, o sea, guardando las proporciones, obviamente son dos resultados pequeñísimos. Pero aún así, en el caso B es un momento de inercia mayor que en el caso A. Y es evidente porque nosotros estamos pensando que las partículas son puntuales. Así que obviamente en el caso A vamos a decir que el momento de inercia es cero. ¿Pero qué quiere decir un momento de inercia cero? Que simplemente la resistencia, por así decirlo, o el torque que necesitamos para poder girarla en esta forma es prácticamente cero. O sea, casi no necesitamos ningún esfuerzo para poder rotar la molécula en esta situación. En cambio, en la otra situación, en donde estamos girando la molécula con respecto a un eje perpendicular, sí nos va a costar un poquito más. Entonces, ¿qué podríamos interpretar al respecto? Que lo más probable es que una molécula de hidrógeno diatómico, supongamos que anda libre por aquí, y tenemos dos casos acá, puede llegar a pasar que probablemente esta molécula se encuentre girando en esta manera. Pero también puede llegar a pasar, estoy pensando en un eje perpendicular, perdón, ya como que sale de la pantalla. Pero también podríamos pensar en un eje que va a lo largo de la molécula. O sea, puede llegar a pasar y es mucho más fácil encontrar moléculas girando en esta situación que en esta situación, porque a la naturaleza le cuesta menos, por así decirlo. Obviamente estoy especulando y tratando de interpretar un poquito la información. Obviamente necesitamos algo de experimentos, etcétera, para poder confirmar lo que estoy diciendo, pero en principio debería ser algo así. Es más fácil para la naturaleza generar una rotación de la molécula en este sentido que en este sentido. Porque esto requiere torque, por ende, si requiere torque o un torque más grande, se necesita una energía superior. ¿Ya? Bueno, eso. No hay nada más que interpretar al respecto. El ejercicio es bastante sencillo. No olvides revisar los apuntes y, bueno, estar en permanente estudio con esta clase de cosas. ¿Ya? ¿Estamos hablando? Muchas gracias. Chao, chao.